soy el profesor Manuel y a continuación vamos a hablar sobre productos notables. Para aprender productos notables debemos comenzar por los binomios. Binomios, ¿correcto? Un binomio está hecho de dos términos, A más B, puede ser A más B o puede ser A menos B. En este caso se llamaría binomio suma. Esto sería un binomio suma, ¿está bien? Y si lo elevamos al cuadrado este término, tendríamos A más B, ¿cierto? Dos veces, A más B por A más B. Ahora, cuando yo multiplique estos dos términos, tendría A por A, y luego A por B, y luego B por A, y luego B por B, ¿cierto? Entonces tendría A por A cuadrado, más A por B, y luego B por A, quedaría B por A, y B por B me quedaría B cuadrado. Entonces tendría, ordenándolo, A cuadrado más B cuadrado. A por B es igual que B por A. Entonces, más dos veces A por B. Finalmente, el binomio suma, A más B al cuadrado, nos quedaría el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. Eso sería para un binomio suma. ¿Y si yo tengo un binomio resta? Un binomio resta. ¿Cómo sería un binomio resta o un binomio diferente? Un binomio diferencia. ¿Cómo sería? Tendría un A menos B, correcto, al cuadrado. Y esto sería A menos B por A menos B, ¿cierto? Porque está al cuadrado. Ahora, tendríamos que aplicar distributiva. Culebrita para acá, culebrón para allá, ¿cierto? A por A y luego A por menos B. Acá hay que respetar los símbolos. Y luego menos B por A y luego menos B por menos B. ¿Está bien? Primero, A por A me da A cuadrado. A por menos B me da menos A por B. Y menos B por A me da menos B por A. Y luego menos B por menos B. Finalmente, ¿cuánto sería menos B por menos B? Sería más, porque menos por menos da más B cuadrado, ¿cierto? Ahora, ordenando, me quedaría el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos AB menos BA. Son iguales esos dos términos, ¿correcto? Sería menos dos veces A por B. Por lo tanto, el binomio resta A menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces A por B. Esto hay que recordarlo porque lo vamos a utilizar. Esto es la segunda formulita. Esto vendría a ser la primera formulita. ¿Sí? Eso sería el binomio suma y el otro sería el binomio diferencia. Lo único que cambia es el símbolo en este lado, ¿correcto? ¿Cómo lo recordamos? A más B al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. En el binomio resta A menos B al cuadrado, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Correcto? Ahora, para que se entienda mejor, vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Ejemplo. Si tuviésemos 3x más 1 y esto está al cuadrado, ¿cómo yo aplicaría esto? De frente. Yo ya sé la fórmula, ¿cierto? La fórmula, ¿cómo es? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Ah, ya. El primero al cuadrado. 3x, todo esto al cuadrado, más el segundo al cuadrado. ¿Correcto? Este es el primero y este es el segundo. Primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más, porque es más en este caso, ¿está bien? Más el doble producto del primero, que es 3x, por el segundo, que sería 1. Y tendríamos que desarrollar, nada más. 3x al cuadrado sería 9x al cuadrado, más 1 al cuadrado es 1, más 2 por 3, 6x, ¿cierto? El 1 al multiplicar sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, 3x al cuadrado más 1,
este cuadrado no era ahí, 3x más 1 al cuadrado sería esto. ¿Está bien? Y así es como se desarrollaría. Y si queremos un binomio resta, por ejemplo, un 2x más 3. Perdón, menos 3, porque es un binomio resta. Si fuera un binomio resta al cuadrado, sería el primero al cuadrado, 2x al cuadrado, más el segundo al cuadrado, es 3 al cuadrado, pero como está con menos, es menos en esta parte. Menos 2 por el primero, por el segundo, ¿cierto? Estamos aplicando esta formulita de acá, donde a es el primer término y b es el segundo término, ¿correcto? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto de a por b. El primero al cuadrado, esto. El segundo al cuadrado, esto. Si es menos, es menos. Menos el doble producto del primero por el segundo. ¿Está bien? Ya, entonces aplicamos. 2x al cuadrado sería 4x cuadrado. 3 al cuadrado sería 9 menos... ¿Cuánto es 2 por 2? 2 por 2 es 4, ¿cierto? 2 por 2 es 4. Por 3 sería 12. Sería 12x. ¿Está bien? Si yo quiero puedo ordenarlo. Sería 4x cuadrado menos 12x más 9. Ya lo ordené. Finalmente tenemos que 2x menos 3 al cuadrado va a ser igual a 4x cuadrado menos 12x más 9. ¿Correcto? Así se desarrolla un binomio. Tenemos el binomio suma y tenemos el binomio resta. ¿Está bien? Y estos son sus ejemplos. Ahora, después de los binomios también tenemos las identidades. Las identidades de Legendre. ¿Correcto? Legendre fue un matemático muy importante. Bueno, en las identidades de Legendre tenemos dos cositas. Una identidad que es la suma de los binomios, por ejemplo, a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado. ¿Cuánto saldría esto? ¿Cuánto saldría esa identidad? Vamos a ver cuánto saldría. Si yo desarrollo el primero, ¿está bien? Sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. Este es más bajo el más. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble producto de a por b, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, tenemos más 2ab menos 2ab. Entonces, se elimina esto con esto. Se elimina, ¿cierto? Y nos queda a cuadrado más a cuadrado, me quedaría, hay que darse cuenta, para no estar sumando, que tenemos a cuadrado más b cuadrado y a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría 2 veces a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Y ya tendríamos la primera identidad. ¿A qué se refiere la primera identidad? Que si nosotros tenemos a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, esto va a ser igual de frente a 2 veces a cuadrado más b cuadrado, ¿correcto? Estas identidades se obtienen al sumar o restar los binomios, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría? Bueno, en este caso estoy sumando los binomios, pero ¿qué pasaría si ahora los resto? Esta identidad es la que debemos recordar. Todo lo que estoy colocando con morado, eso tienes que hacer un formulario. Ahí va en tu formulario. ¿Qué pasaría si ahora ya no lo sumo, sino lo resto? A más b, todo esto al cuadrado, menos a menos b al cuadrado. En el primer caso tendríamos a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b, ¿cierto? Y luego tengo el menos. Si el menos está delante del paréntesis, todavía coloco paréntesis. Tendría a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b, ¿cierto? Este menos, correcto, influye acá e influye acá. Hay que tener mucho cuidado cuando hay un menos delante de un paréntesis. Tenemos a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b menos a cuadrado menos b cuadrado. Menos por menos me da más 2 veces a por b. ¿Y qué nos percatamos acá?
que ahora quien se elimina es a cuadrado, ¿cierto? A cuadrado con el menos a cuadrado se elimina. El b cuadrado con el menos b cuadrado se elimina, ¿cierto? Entonces me quedaría 2 veces a por b, 2 veces a por b y finalmente sería 4 veces a por b, ¿cierto? 4 veces a por b. Finalmente vamos a tener que a más b al cuadrado menos el binomio resta, ¿correcto? Nos va a dar 4 veces a por b. Se dan cuenta que si nosotros tenemos un problema grande así como este, se puede reducir a esto conociendo nada más las identidades de Legendre. ¿Está bien? Tenemos esto de acá. Eso también es muy importante. Otra cosa importante en los productos notables es el producto de binomios. El producto de binomios, ¿correcto? Esas son la suma. Pero si tenemos el producto de binomios, ¿correcto? ¿Cómo son el producto de binomios? Pues a más b, ese es un binomio, más a menos b, ¿correcto? ¿Qué me saldría en este caso? Vamos a demostrarlo. Tenemos a por a, me saldría a cuadrado. A por menos b, me saldría menos ab. Ahora, b por a me saldría más ab, ¿cierto? Positivo. Y b por menos b, ¿correcto? ¿Cuánto me saldría? Me saldría menos b cuadrado, ¿cierto? Y nos damos cuenta que esto se elimina con esto porque es menos ab más ab se elimina y me quedaría a cuadrado menos b cuadrado. Finalmente, ¿cómo me quedaría la formulita? Me quedaría a más b por a menos b sería igual a cuadrado menos b cuadrado. Y esa vendría a ser la fórmula del producto de binomios, ¿correcto? Esa es otra formulita que hay que recordar. Teniendo en cuenta esto, también tenemos los cubos de los binomios. ¿Está bien? Cubo de un binomio. Cubo de un binomio. ¿Está bien? Si yo tengo, por ejemplo, esta vez ya no lo vamos a demostrar porque es más largo, a más b al cubo, ¿está bien? Esto va a ser el primero al cubo más el segundo al cubo, ¿está bien? Más 3 veces a por b por la suma, ¿está bien? ¿Cómo yo podría aplicarlo? Acá un ejemplo. Si tengo, por ejemplo, x más 2, supongamos, ¿no? X más 2 al cubo, simplemente es el primero al cubo más el segundo al cubo más 3 veces el primero por el segundo más el primero más el segundo, ¿cierto? Más 2. Seguiríamos operando. X cubo más 2 por 2, 4 por 2, 8 más 6x más x más 2, ¿cierto? Y yo podría seguir operándolo. X cubo más 8, 6x, esto multiplica con esto, 6x por x, 6x cuadrado, más 12x, ¿cierto? Porque multiplica esto por lo que está acá adentro también. Y si yo lo ordeno, me quedaría x cubo más 6x cuadrado más 12x más 8. ¿Está bien? Y eso sería finalmente x más 2 al cubo. Y es así como te ahorras el trabajo de estar multiplicando a más b por a más b por a más b, que sería un poco más tedioso incluso. Si nosotros sabemos la fórmula, vamos a poder simplificar muchas cosas. Esto sería la suma. Pero ¿qué pasaría si yo tengo la resta? Si yo tengo la resta, ¿a qué me refiero con resta? Si yo tengo a menos b todo al cubo, ¿a qué sería igual? Esto sería igual a al cubo menos b al cubo menos 3 veces a por b por a menos b. ¿Correcto? Sería de esta forma. Ahora, un ejemplo.
Si yo tuviese un 2y más 1, supongamos, y está al cubo, sería el primero al cubo, 2y al cubo, menos 1 al cubo, menos 3 veces el primero que es 2y, por 1, por 2y menos 1, ¿cierto? Perdón, acá sería con menos, porque estamos trabajando con menos, ¿cierto? Si no sería distinto, con menos. Sería con menos, ya. Y es así como quedaría, ¿cierto? Si quiero puedo seguir operando, sería 8y al cubo, porque el cubo afecta al 2 y al y. Me quedaría 2 al cubo es 8, y al cubo, menos 1 al cubo es 1, menos 3 por 2 es 6y, 2y menos 1, ¿correcto? Incluso ahí podrías dejarlo, no hay problema. ¿Correcto? Y así consecutivamente nosotros podríamos ir combinando, y si sabemos aplicar bien la ley distributiva, vamos a poder realizar cualquier operación con binomios. Por último, tenemos un trinomio al cuadrado. En un trinomio al cuadrado, un trinomio es a más b más c, por ejemplo. Esto al cuadrado. Y esto sería el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más 2 veces las posibles combinaciones de 2 en 2. ¿Qué me refiero con combinaciones? A por b, más a por c, más b por c. Son las posibles combinaciones de 2 en 2. Y así sería un trinomio al cuadrado, ¿correcto? Un trinomio al cuadrado. Y esto sería todo. Ahora vamos a hacer ejercicios. En el primer problema, que son los problemas, esto es para los que tienen el libro, está en la página 51. En el primer problema, número 1, correcto, nos dice expresa algebraicamente el área de la ventana cuadrada. Nos dan una ventana cuadrada, ¿correcto? Nos dan una ventana cuadrada y nos piden hallar el área de esa ventana cuadrada. Pero nos están dando que esto es x más 5. Si esto es x más 5 y es cuadrado, por lo tanto eso también es x más 5. ¿Y qué nos damos cuenta? Que el área es igual a x más 5 por x más 5, ¿cierto? ¿Y esto a cuánto sería igual? A x más 5 al cuadrado, ¿cierto? Pero ¿cuánto es x más 5 al cuadrado? Esto sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, ¿cierto? Entonces esto sería x cuadrado más 25 más 10x, ¿correcto? Y eso es lo que vendría a salir, nada más. El área vendría a ser igual a x cuadrado más 25 más 10x. Incluso puedo colocar esta parte ordenada, que es mejor. 10x más 25. Y esto vendría a ser el área. Vamos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice, calcula la diferencia positiva de dos números. Calcula la diferencia positiva de dos números. O sea, nos piden a menos b. ¿Correcto? La diferencia positiva de dos números. Si se sabe que la suma de sus cuadrados, ¿correcto? Si se sabe que la suma de sus cuadrados es 15, o sea, a más b, la suma de sus cuadrados, ¿correcto? Me da 15. Y el producto de esos números, o sea, a por b, es igual a 3, ¿correcto? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si nos piden la diferencia de esos números, podríamos encontrarlo, ¿cierto? ¿De qué manera? A ver, vamos a cambiar de color para la solución. Si yo tengo a menos b y esto lo elevo al cuadrado, esto sería a al cuadrado más b al cuadrado. Si es menos, menos 2 veces a por b. Pero yo ya sé cuánto vale esto, ¿cierto? Esto vale 15 porque me están diciendo acá. Y a por b, ¿cuánto vale? Vale 3. Esto es menos 2 por 3, ¿cierto? Entonces tendría 15 menos 6. Y al final esto sería 9, ¿cierto? Finalmente tendría a menos b
al cuadrado igual a 9. Ese cuadrado puede pasar como raíz. A menos b es igual a la raíz de 9 y esto es igual a 3. Finalmente tengo que a menos b es igual a 3, ¿correcto? Y ese sería el resultado total, ¿sí? ¿Qué nos estaban diciendo? Nos dicen, calcula la diferencia positiva de dos números. Esto, calcula la diferencia positiva de dos números. Si se sabe que la suma de sus cuadrados es 15, se nos dan de dato esto, si se sabe que la suma de sus cuadrados es 15 y su producto es 3, nos dan esto. ¿Está bien? Ahí está el procedimiento. Si solamente apliqué el binomio resta, lo elevé al cuadrado, sabemos cuál es la formulita y reemplacé nada más. Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3 nos dice, la suma de las edades de dos niños es 15. O sea, A más B es igual a 15, ¿correcto? Porque nos dice la suma de las edades de dos niños es 15. Un niño es A, el otro niño es B. Y la diferencia de las mismas es 6. Y la diferencia de las mismas, la diferencia de las edades es 6, ¿correcto? Determinar la diferencia entre los cuadrados de cada uno. Nos dice determinar la diferencia entre los cuadrados de cada uno. O sea, nos piden esto. ¿Cuánto sale la diferencia de sus cuadrados? Pues fácil, porque yo recuerdo una identidad que ya hemos aprendido que es a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a más b por a menos b, ¿cierto? Esto es una identidad que ya hemos aprendido. Esto está acá. Esto está acá, ¿correcto? A más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Esa identidad ya la hemos visto. Entonces, solamente reemplazo a cuadrado menos b cuadrado es igual a la suma. ¿Cuánto es la suma? La suma es 15, ¿correcto? ¿Y la resta cuánto es? La resta vendría a ser 6. En este caso tenemos a cuadrado menos b cuadrado es igual a 15 por 6. ¿Cuánto es 15 por 6? 90, ¿cierto? Y eso es lo que saldría. ¿Está bien? Vamos a la pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos dice, ¿cuál es el perímetro del rectángulo de área? ¿Está bien? Nos dan un rectángulo. Voy a el rectángulo. Ahí está. Nos dan un rectángulo y nos dicen, ¿cuál es el perímetro? Ya vamos a nombrar a esto como A y como B. No sabemos cuál es el perímetro del área. ¿Correcto? Nos dicen el perímetro del rectángulo. Y nos dan el área. Nos dicen que su área es igual a 27x cubo más 8y cubo. ¿Correcto? Si nos dan el área, sabemos que el producto de A por B, porque A por B nos daría el área total, ¿cierto? A por B. Pero el área es esto. 27x cubo más 8y cubo, ¿cierto? ¿Qué podría hacer acá? Acá tendría que hacer un pequeño artificio. Si tengo A por B, ese 27 yo puedo cambiarlo, ¿cierto? Vamos a cambiar de color para la solución. Tenemos A por B y tenemos el 27. Ese 27 yo puedo cambiarlo, ¿cierto? Como 3 al cubo, x cubo. Ese 8 puedo cambiarlo como 2 al cubo. Acá me queda el cubo. Tengo A por B ahora. Y ese 3, ese exponente 3 lo puedo sacar fuera, ¿cierto? Fuera del paréntesis. Y me quedaría de esta forma, ¿cierto? No he cambiado nada hasta el momento. No he cambiado nada. Hay una pequeña identidad que me olvidé de darles, ¿correcto? Vamos a cambiar de color para esta identidad, que también quiero que lo noten en su formulario que van a tener. Hay una identidad que nos dice el producto de un binomio por un trinomio. Producto de un binomio por un trinomio. ¿Correcto? Producto de un binomio por un trinomio. Esto, si yo tengo A más B por un A cuadrado menos A por B más B cuadrado, ¿correcto? Esto es igual a A cubo más B cubo. Y si yo tengo A menos B, esto es 1, y esto es otro, esto es asterisco. A menos B, esto va a ser A cuadrado más A por B
más b cuadrado. Esto sería igual a cubo menos b cubo. Y exactamente nos está dando esto, ¿cierto? Tenemos un elemento al cubo y otro elemento al cubo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues pasarlo al primero, ¿cierto? Así como esto. Tendríamos que darle la forma. ¿Está bien? Tendríamos que darle la forma porque queremos saber quién es A y quién es B. Entonces, tendríamos A por B sería igual a, date cuenta que tenemos el primero, A al cubo más B al cubo. Esto sería mi A y esto sería mi B. Entonces tendría 3x más 2y, ¿cierto? 3x más 2y. Todo esto multiplicado por 3x al cuadrado. Esto, 3x menos 3x por 2y, ¿correcto? 3x por 2y más 2y, todo esto al cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿cierto? Ya. La cuestión es que le estoy dando esta forma nada más. Tenemos elementos al cubo, ¿correcto? Y le estoy dando esta forma de acá para poder separarlos. Ahora, tenemos el 3x, ¿correcto? Más 2y. Acá tendríamos 3x al cuadrado, sería 9x cuadrado, menos 3x por 2y, sería 3 por 2, 6xy, más, ¿correcto? Más 4y cuadrado. 4y cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Una vez que nosotros hemos separado eso, tenemos A por B, ¿cierto? A por B. Ahora, por comparación, nosotros podríamos decir que A es este término y B es todo este término de acá. Lo hemos hecho en dos productos, ¿correcto? A eso es lo que queríamos llegar. A eso es lo que queríamos llegar, ¿correcto? Esto es aparte, es una nota. Ahora, entonces A sería igual a 3x más 2y, punto y coma. B sería 9x cuadrado menos 6xy más 4y cuadrado. ¿Correcto? Sería eso. Pero nos piden el perímetro. ¿A qué sería igual el perímetro? El perímetro de ese rectángulo, este lado también es A, este lado también es B. El perímetro sería la suma de A, B, ¿cierto? 2 veces A más 2 veces B. Sería igual a 2 veces A más B. Tendríamos igual a 2 veces A. ¿Cuánto vale A? 3x más 2y. Y B vale 9x cuadrado menos 6xy más 4y cuadrado. ¿Correcto? Si tenemos elementos que se puedan sumar, podríamos sumarlos. Ahora, tenemos que multiplicar este 2 a todos los elementos que está dentro, ¿correcto? Ese 2 tiene que distribuirse a todos. Nos quedaría 6x más 4y más 18x cuadrado menos 12xy más 8y cuadrado, ¿correcto? Y esto vendría a ser el perímetro. Bueno chicos, acá vamos a acabar la primera parte de lo que son productos notables. La siguiente clase vamos a hacer más ejercicios, ¿correcto? Esta es solamente una introducción, la parte teórica. Espero que les haya gustado el video. Dejen en los comentarios cualquier duda. Muchas gracias chicos.